Buenas noches, estimados amigos. Vamos a analizar nuevamente otra historia bíblica a la luz de la interioridad del conocimiento hebreo. La Biblia fue escrita en hebreo y por eso tenemos que analizarlo un poco más profundamente de lo que parece decir la Biblia. Cuando la Biblia habla de una historia determinada, si no nos detenemos a preguntarnos en cada línea de esas alguna cosa que nos parece un poco rara. Si no nos preguntamos de eso, en realidad no aprendemos mucho porque la escritura no se refiere, las verdades de la escritura no están únicamente en lo literal. Es decir, las historias no son tal como están relatadas. Esas son solamente alegorías, lo que se conoce en la interioridad de la escritura, lo que se conoce como Cábala, se llama a eso el lenguaje de las ramas. El lenguaje de las ramas significa que simplemente estamos viendo lo verde, las hojitas de un árbol, pero para entender adecuadamente el texto tenemos que excavar la tierra para encontrar sus raíces. Vamos a referirnos esta vez a una historia relacionada con el rey Saúl. El rey Saúl es el primer rey, de acuerdo a lo relatado, el primer rey de Israel. Este primer rey, que el profeta Saúl fue quien le ungió para tomar las riendas del pueblo de Israel. El momento menos pensado, el creador le da una orden a Saúl que está determinada por uno de los mandamientos que fueron establecidos al salir el pueblo de Israel de Egipto. Veamos de qué se trata la historia. Vamos a abrir eh, nuestras Biblias y vamos a leer en Deuteronomio 25:19. El libro de Deuteronomio 25:19. ¿Sí? Deuteronomio 25:19. Y esto ya hemos hablado de un mandamiento dado al pueblo de Israel cuando atravesaban el desierto, camino a la tierra prometida. El Creador les recuerda que había un pueblo descendiente de Amalek, quienes les buscaban, les hacían la guerra por la retaguardia. Y dice de esta forma: por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da, en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek, no lo olvides. Este texto en realidad está escrito de una forma eh, que es necesario recalcar. Primero vamos a ver si el texto que tenemos aquí nos puede reflejar el carácter repetitivo que tiene. Raerás, raerás la memoria de Amalek, dice, debajo del cielo no te olvides. Pero en realidad, tal vez este texto no nos ayuda aquí. Vamos a expresarlo de una forma diferente aquí, porque esta es una característica de los textos hebreos. La forma repetitiva que dice aquí en realidad borrar, borrarás
de debajo del cielo la memoria de Amalek, no lo olvides. Entonces, esto tomado desde la perspectiva hebrea, aquí nosotros podemos contar el número de veces que nos hace acuerdo que tenemos que borrar la historia de Amalek, la memoria de Amalek. Entonces, aquí aparece una vez, dos veces borrar, borrarás, y por si acaso, dice, no lo olvides. Entonces aquí el mandamiento está, por si acaso te olvides, tres veces te digo, borrar, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. ¿Qué significa esto de borrar, borrarás de debajo del cielo la historia de Amalek? No lo olvides. Hemos dicho, y ya no vamos a hacer la gematria, pero hemos dicho que aquí Amalek, escrito en un poco reflejando la transliteración del hebreo, Amalek tiene una gematria de 290, que es igual, vamos a poner así, a la duda. ¿Eh? La duda, que es en hebreo Safek. Si hacemos esta gematria, este recuento, ¿sí?, de que la duda también tiene la misma gematria 290 respecto de Amalek. Esto significa de que aquí hay un simbolismo, hay un símbolo de que la historia esta no se trata de hacer una guerra contra un enemigo. En realidad, sí hay que hacer una guerra contra el enemigo, pero ¿cuál es mi peor enemigo? ¿Quién es mi peor enemigo? Mi peor enemigo soy yo mismo, las dudas que me asaltan. ¿Eh? Pero nosotros sabemos que las dudas de todas maneras son también las mejores instructoras, son los caminos más adecuados para ascender en el conocimiento. Cada vez que tenemos dudas, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que matar las dudas, hay que borrar las dudas. Entonces hay que matar las dudas. ¿Sí? Hay que, también vamos a enfatizar en esto, hay que rompernos la cabeza. ¿Por qué? Hay que rompernos la cabeza. ¿Por qué? Porque el corazón ya nos lo rompieron. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer uso de las herramientas. Estas son herramientas para ascender en el conocimiento. Cuando ascendemos en el conocimiento, estas dudas que estamos despejando nos van a abrir nuevas dudas. Y es por eso que este mandamiento tenemos que recordarlo siempre, tenemos que estar manteniéndole presente aquí, porque cada vez que se nos presente una duda, tenemos que aniquilarla. ¿Cómo se aniquilan las dudas? Con el conocimiento. ¿Cómo se aniquilan las dudas? Leyendo, estudiando, llegando a un nuevo conocimiento. Pero si nos quedamos así, las dudas nos van a aniquilar. Entonces, leímos que era un mandamiento de no olvidarnos de Amalek. Hay que borrar la historia de Amalek, no lo olvides. Y entonces vamos ahora a la historia. Vámonos a la historia a la historia que corresponde a Saúl. Entonces, para eso vamos a leer Primera de Samuel 9:1.
Primera de Samuel 9:1. En realidad vamos a saltarnos un poquito a Primera de Samuel 15, ¿sí? 15 y vamos a recordar un poquito esta historia que dice: el Señor rechaza a Saúl. Como nosotros dijimos, el rey Saúl fue elegido para ser el primer rey de Israel. Y el profeta Samuel fue quien tuvo el trabajo de ungirle. Dice: Samuel dijo a Saúl: Yahvé me ha enviado para ungirte rey de su pueblo Israel. Escucha pues las palabras de Yahvé. Estamos leyendo aquí una versión de Jerusalén en que utiliza este nombre Yahvé en lugar de las otras palabras como Señor que aparecen en otras versiones o Jehová. Esto dice Yahvé Sebaot: he decidido castigar a Amalek por lo que hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ahora vete y castiga a Amalek, consagrándolo al anatema con todo lo que posee. Y quiero que se fijen cuando vamos a leer esto, el detalle de cómo debo castigar a Amalek, o cómo Saúl debe castigar a Amalek. Dice: no tengas compasión de él. Mata hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Aquí hago un, un silencio digno de reflexión. ¿Cómo puede ser posible que el Creador diga semejantes palabras a través del profeta Samuel? Vete y castiga a Amalek. Perfecto, ¿fue Amalek el personaje malvado? Ok, consagrándole al anatema con todo lo que posee. ¿Qué es lo que posee? Dice: no tengas compasión de él. Primero, mata hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos. ¿Qué culpa tienen los niños y lactantes, los bebés? ¿No son acaso personas inocentes? ¿Por qué dice bueyes y ovejas, camellos y asnos? ¿Qué culpa tienen los animales de algo que hace un tipo llamado Amalek, que tiene metido en su cabeza el aniquilar al pueblo de Israel? Como quiera que sea, Amalek es el culpable y hay que matar a Amalek. Quizás eso es eh, aceptable, pero ¿qué culpa tienen sus hijos, los bebés de cada uno de ellos, de su pueblo, y los animales? Pero en fin, sigamos con la historia. Dice: convocó Saúl al pueblo y le pasó revista en Telán 200,000 infantes y 10,000 hombres de Judá. Avanzó Saúl hasta la tierra de Amalek y se emboscó en el barranco. Dijo Saúl a los kenitas: marchaos apartados de los amalecitas, no sea que os haga desaparecer con ellos. Por si acaso, ¿no? Quieren ayudarle a Amalek, van a morir con ellos. Pues os portasteis con benevolencia con todos los israelitas cuando subían de Egipto. Y los kenitas se apartaron de los amalecitas. Hicieron caso. Batió Saúl a los amalecitas desde Javilá en dirección del sur frente a Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas. Esto vamos a tener que tener en cuenta: a Agag, rey de los amalecitas, y pasó a todo el pueblo a filo de espada en cumplimiento del anatema. Pero, aquí viene un pero, dice: pero Saúl y la tropa perdonaron a Agag y a lo más escogido del ganado mayor y menor. Es decir, Saúl vio que había unos animalitos gorditos, ¿sí?
tanto de las vaquitas y de los corderitos, y dice que les perdonó la vida. Perdonaron a Agag y a lo más escogido del ganado, mayor y menor. Las ¿verdad? reses, cebadas y los corderos y todo lo bueno. No quisieron consagrarlo al anatema, solo consagraron al anatema toda la hacienda vil y sin valor. Ahora bien, entonces, la famosa palabra al profeta, porque los profetas son los encargados de sacarle los cueros al sol. Al, al el rey, quien quiera que haya sido a pecado, ahora te voy a señalar lo que has hecho. Es decir, él sí tiene derecho de ponerle el dedo en la llaga. Vimos la crueldad de Dios y ahora vamos a ver la crueldad a través de su profeta. ¿Sí? Dice, le fue dirigida la palabra de Dios a Samuel diciendo, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl. ¿Cómo puede ser posible que Dios se arrepienta de un acto? ¿Acaso que no pudo premeditarlo, pudo anticiparse él para darse cuenta que no iba a ser de acuerdo a lo que él quería que sea? ¿Para qué le puso a Saúl? ¿Para que le demuestre que no puede y después le tenga que quitar el reino? Dice, me arrepiento de haber hecho al rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha ejecutado mis órdenes. ¿Cuáles son las órdenes? Aniquilar a Amalek completamente. Se conmovió Samuel y estuvo clamando a Yahvé toda la noche. Bueno, de todas maneras, Samuel de alguna forma estuvo pensando y dijo, híjole, aquí hay algo que no vale que se ejecute la palabra del Creador directamente, hay que clamar a Yahvé toda la noche, al Señor toda la noche. Y entonces esto nos da la idea de que sí, tenemos que rogarle a Dios que cambie. Pero no dice la escritura en alguna parte de esas, no dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y también no cambia, él dice, yo soy Yahvé, no cambio. Entonces dice, se levantó Samuel por la mañana al encuentro de Saúl. Avisaron a Samuel, Saúl ha ido a Carmelo, se ha erigido un monumento y después se ha seguido y ha bajado a Gilgal. Llegó Samuel, llegó Samuel donde Saúl y este dijo, bendito seas de Yahvé, ya he ejecutado la orden de Yahvé. Esto le dice Saúl, le dice al profeta. Pero Samuel preguntó, ¿y qué son esos balitos que vienen a mis oídos y esos mugidos que oigo? Ahí estaba la prueba. Están sonando por ahí, ¿sí? Pero Samuel preguntó y respondió Saúl, los hemos traído de Amalek porque el pueblo ha perdonado, él dice, el pueblo ha perdonado lo mejor del ganado mayor y menor para ofrecerlo en sacrificio a Yahvé, tu Dios. Y fíjense la forma que habla Saúl, dice, el pueblo ha perdonado, pero él dice, arribita, dice la escritura que Saúl perdonó. Él lo que hace es trasladar la culpa a otros, dice el pueblo, pero él era el rey de todas maneras. Dice, cuanto a lo demás lo hemos entregado al anatema. Así, todo lo demás, lo malo, lo feo, lo chiquito, lo flaco, sí, ya está entregado al anatema. En otras palabras, ya lo matamos. Pero Samuel dijo a Saúl, basta ya, deja que te anuncie lo que Yahvé me ha revelado esta noche. Él dijo, habla. Entonces Samuel dijo, aunque tú te crees pequeño, ¿no eres acaso el jefe de las tribus de Israel? Yahvé te ha ungido rey de Israel. Está recordando su posición como
fue ungido y qué es lo que tiene que hacer. Dice, Yahvé te ha enviado por el camino y te ha dicho, vete y consagra el anatema a estos pecadores. Los amalecitas, hazle la guerra hasta el exterminio. Él está hablando palabra de Dios. Y quiero permitirme reflexionar un poquito aquí cuando hablamos de profetas. Parece que los profetas todavía existen en nuestro tiempo y estos profetas aprenden un poco de este modelo y han aprendido especialmente este modelo de sacar el dedo y señalar a la gente. Pero recuerden, estamos hablando de todas maneras de una alegoría y ya vamos a ver cómo se descifra esta alegoría. Dice, ¿por qué no has escuchado la voz de Yahvé? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo que desagrada a Yahvé? Saúl respondió a Samuel, yo he escuchado la voz de Yahvé, he seguido el camino por el que me envió, he traído a Agag, rey de los amalecitas, y entregado a estos al anatema. Del botín el pueblo ha tomado el ganado mayor y menor, lo mejor del anatema para sacrificarlo a Yahvé tu Dios en Gilgal. Él dice de Yahvé tu Dios, no dice de mi Dios. Claro que aquí hay muchas claves. Aquí habla de Gilgal. Hay temas que podríamos algún momento volver a analizar, pero desde otra perspectiva. Dice, pero Samuel dijo, ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios, tanto como en la obediencia? Aquí está ya comenzando el discurso de Saúl. ¿Acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios, tanto como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Si Dios te manda matar, tenías que haber matado, en otras palabras. Como pecado de hechicería es la rebeldía. Esto sí tenemos que considerarlo. Las palabras del profeta son certeras. Como pecado de hechicería es la rebeldía. Crimen de terafim, la contumacia, porque has rechazado la palabra de Yahvé, él te rechaza para que no seas rey. Yo voy a poner aquí, justo en este, otra traducción, que es interesante. Dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación. Ya hemos hablado antes de la famosa adivinación. ¿Qué es la adivinación? Dice, porque la revelación, la rebelión es como pecado de adivinación. Es decir, adivinar como hacen algunos profetas en nuestros tiempos, adivinar es un pecado de rebelión. ¿Eh? Sigamos con la versión que estamos leyendo. Porque has rechazado la palabra de Yahvé, él te rechaza para que no seas rey. Saúl dijo a Samuel, he pecado conculcando la orden de Yahvé y tus palabras porque tuve miedo al pueblo y le escuché. Ahora pues, perdona mi pecado, por favor, y vuelve conmigo para que adore a Yahvé. Pero Samuel respondió a Saúl, no iré más contigo, ya que has rechazado la palabra de Yahvé. Yahvé te ha rechazado para que no seas rey de Israel. Y como Samuel se volviera para marcharse, le asió Saúl el extremo del manto que se desgarró. Y Samuel dijo, hoy te ha desgarrado Yahvé el reino de Israel y se lo ha dado a otro mejor que tú. Pues la gloria de Israel no miente ni se arrepiente. Ahora aquí hay algo está hablando de la divinidad, no se arrepiente porque no es un hombre para arrepentirse. Saúl dijo, he pecado, pero con todo te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Yahvé, tu Dios. Y volvió Samuel con Saúl y éste adoró a Yahvé. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de los amalecitas.
Agag se acercó a él ligero, pues se decía, se ha alejado la amargura de la muerte. ¿Sí? Samuel dijo, como tu espada ha privado a las mujeres de sus hijos, así entre las mujeres privada de su hijo será tu madre. Y Samuel descuartizó a Agag ante Yahvé en Gilgal. De todas maneras, Saúl rogó por el perdón de él y ahora también creía que Agag había conseguido el perdón del profeta. Pero el profeta dice, como tu espada ha privado a las mujeres de sus hijos, así entre las mujeres, privada de su hijo, será tu madre. Y Samuel descuartizó a Agag ante Yahvé en Gilgal. En otras palabras, y Samuel mató a Agag ante Yahvé en Gilgal. Pero partió Samuel para Ramá y Saúl subió a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte y lloraba Samuel por Saúl, pero Yahvé se había arrepentido de haberle hecho rey de Israel. Si leemos la historia literal, encontramos, como había señalado en el texto, encontramos algunas cosas que no son muy congruentes, que digamos. Un Dios que manda hacer un mandamiento, primero le dice, anda, ve y mata, aniquila a Amalek y todo su ejército, a todo el pueblo de Amalek. Saúl va, hace la guerra, mata a todos, pero se queda con una parte. Y debido a ese gran pecado de no haber obedecido la voz de Dios, entonces él pierde su reinado. Viene el profeta y delante suyo mata al rey amalecita Agag ante la presencia del Creador. Todos estos detalles son los detalles de una historia literal. Y vamos a analizar ciertos otros detalles para buscar alguna, alguna, algún enlace más para poder conocer de qué se trata la historia. Vamos a irnos de nuevo al texto y vamos a el libro de Esther 3.1. Pero perdón, ahora decía, vamos a analizar un poquito la historia. Veamos de dónde viene Saúl. Vamos a Primera de Reyes 9.1. Primera de Samuel 9.1, perdón. Primera de Samuel 9.1. Veamos de dónde viene Saúl. Dice, había un hombre de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj. Era un benjaminita y hombre bien situado. Tenía un hijo llamado Saúl, joven aventajado y apuesto. Entonces hasta aquí vamos a señalar que Saúl era un hombre de la tribu de Benjamín y descendiente de Quis. Vamos a ponerle en otra versión para, aquí se le escribe como Cis. ¿Ah? Benjamita, como está traducido aquí, descendiente de Cis. Entonces, ahora vamos a saltarnos a otra historia, a el libro de Esther 3.1. ¿Cómo es que esta historia vuelve a repetirse y se vuelven a enfrentar estas mismas fuerzas, estos mismos actores con otros personajes? Entonces, en Esther 3.1, vamos a Esther 2.5 primero. Esther 2.5.
La historia de Esther es una historia posterior, ya cuando el pueblo de Israel está en el exilio, bajo el poderío de este rey Ahasverosh. Y allí el pueblo de Israel estaba a punto de ser exterminado y ocurre una historia interesante, tal como está relatada en el libro de Esther. Cuando se levanta una mujer hermosa de nombre Esther, el nombre de ella era Hadashah, y tuvo que utilizar un nombre oculto. El nombre Esther significa oculto, de la significado de ah, del arameo, del lenguaje de los babilonios, lenguaje, perdón, de los babilonios. Y entonces, en esta historia, los judíos estaban al borde de la extinción y Esther es quien se juega la vida ante el rey para salvar a su pueblo de la extinción. Y veamos entonces, dice, en la fortaleza, y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, benjamita, otra vez, es decir, de la misma línea de Saúl, descendiente de Cis, era este famoso Mardoqueo, que había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, primero, ahora comenzamos con Mardoqueo, que es del mismo linaje benjamita y descendiente de Cis. Veamos qué dice Esther 3.1. Esther 3.1. Dice, Amán conspira contra los judíos. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán. Este personaje es el personaje malvado que es un asistente del rey. Dice Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Vamos a revisar justamente este nombre que está relatado aquí en Esther. Dice, Amán, hijo de Amedata, Agageo. ¿Qué significa este Agageo? Vamos a revisar de dónde procede este nombre Agageo. ¿Sí? Este famoso Agageo, Agagí, vamos a ver aquí, dice Agageo o Agagí, ¿viene de dónde? Viene de Agag. ¿Quién era Agag? Regresamos la historia a Saúl. Y Saúl tenía que enfrentarse a los amalecitas y el rey de los amalecitas era Agag. Y ahora un descendiente de Agag, aquí, es Amán, un malvado. ¿Qué significa esto? Que existe una estrecha relación en todas las historias de la Biblia. Se dan la vuelta a los personajes. Sus descendientes, los descendientes de estos personajes que ya vimos en la historia pasada, vuelven a enfrentarse otra vez. ¿Por qué vuelven a enfrentarse otra vez? Porque hubo una orden dada a Saúl de que debía exterminar a Amalek y a todo lo que tenía Amalek, a sus descendientes, a sus familias, a sus hijos de todo el pueblo, y no solo eso, sino también a sus animales. Pero, dice, Saúl perdonó a Agag y perdonó a lo mejor de su ganado, a lo que estaba más gordito. Entonces, como Samuel no perdonó, no mató
a la hora que debía matar, estos personajes vuelven a aparecer nuevamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando se vuelven a enfrentar ahora? En esta historia vemos que Mardoqueo tiene que enfrentarse nuevamente al descendiente de Amalek, que era Agag. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el condumio de toda esta historia? Hay un mensaje original en la escritura que, como nosotros vimos, dice aquí: borrarás el recuerdo de Amalek, no lo olvides. ¿Cierto? ¿Qué pasó con Saúl? Saúl no hizo caso de este mandamiento y con posterioridad, ya cuando el pueblo de Judá estuvo en el exilio en Babilonia, se tuvo que enfrentar nuevamente. Vamos a analizar de todas maneras qué significa Babilonia. Vamos a poner aquí Babilonia. ¿Eh? Babilonia viene de Babel. Babilonia viene de Babel. Sí, y Babel se escribe, vamos a escribir Babel. Viene de tres letras. Perdón, aquí estamos. Vamos a escribir de nuevo. Perdón. Comencemos de nuevo. Babilonia viene de Babel. Sí, Babel. Y Babel se escribe así. Babel. ¿Sí? ¿Qué significa Babel? Babel significa corazón o confusión simplemente, ¿no? Vamos a poner aquí Babel significa confusión. ¿Sí? Babel significa confusión. ¿Por qué confusión? Porque en el hebreo está expresado el mismo nombre de tal forma que implica que la palabra que debería corresponder está al revés. Entonces vamos a escribir la palabra corazón en hebreo, que es lev. La palabra lev en hebreo es corazón. Vamos a poner aquí, escribir un poquito. Esto es corazón. El orden de las palabras en el hebreo alude a la estructura de su comportamiento, a lo que deberíamos hacer. Entonces, el corazón, cuando está bien escrito, es Lamed Beth. Pero ¿qué ocurre en Babel? Como en la torre de Babel, y de allí desciende Babilonia. Babel tiene las letras al revés. Estas dos letras están al revés. ¿Qué quiere decir eso? Que en el hebreo se expresa en su escritura, precisamente, ya nos está diciendo qué es lo ocurrido con el corazón. ¿El corazón de quién? ¿El corazón de los babilonios? No, con nuestro propio corazón. Babilonia está en nuestra propia interioridad. ¿Cuándo Babilonia está en nuestra propia interioridad? Cuando nuestro corazón está confundido, cuando las letras están al revés. Eso está simbolizando las letras, que está al revés. Está al revés todo. En vez de estar la luz, está la oscuridad. Y estamos dominando a la inteligencia en vez de que la inteligencia nos domine a nosotros. El propósito de toda la escritura es saber hablar bien. La historia del diluvio es la historia de reconstruir nuestra habla, de pensar para hablar.
La historia de la Torre de Babel es la confusión de lo que hablamos, porque de lo que hablamos, de lo que está guardado en nuestro corazón. Si nuestro corazón está confundido, hablamos cosas de confusión también. Entonces, toda la historia habla de cómo reconstruir nuestra interioridad. Cuando está hablando del rey de Israel, en el caso de Saúl, habla también de nuestra interioridad. Es una historia de cómo nosotros, cuando alcanzamos algún nivel que decimos ya somos reyes, acuérdense de la promesa que dice que nos va a hacer reyes y sacerdotes. Un rey es aquel que sabe dominar su reino, su territorio, su propio territorio. Pero este rey, el creador le manda a hacer una orden y piensa que está bien matar, pero un poquito nomás. Es mejor si ve alguna cosa buena por ahí, mejor nos quedamos con eso. Y el momento de la verdad le echamos la culpa a otro. Es decir, no ejecutó el mandamiento de borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides 3 veces. Pero nosotros sabemos de que este famoso personaje Amalek es la duda. No hemos disipado nuestras dudas a tiempo. Y como no disipamos estas dudas, no las hemos matado, no hemos estudiado para aniquilar todas las dudas que nos quedaron en un determinado estudio, en un análisis determinado referente a un tema, nos quedaron dudas. Esas dudas que se quedaron aquí se van a venir a reflejar luego y nos van a confrontar. Es decir, no hemos resuelto desde el principio el problema. Dejamos pendiente algunas cosas. ¿Por qué? Porque estamos cansados, porque ya no damos, porque sí está bonito, pero no importa. Ya lo veremos luego. Entonces, esto que le dejamos pendiente de una forma inconsciente en nuestra mente, justamente en el inconsciente que parece tapado por el tiempo, no está tapado por el tiempo. A algún momento surge otra vez, y esta es la historia que estamos analizando aquí. Lo que ocurrió con Saúl, que fue mandado el decreto de matar a Amalek y todo lo que tenía, que por supuesto es una alegoría, porque tiene que matar todas las dudas, es decir, tenemos que aprender cuando tenemos la información al frente, cuando tenemos el tiempo. Entonces nos enfrentamos a este problema y dejamos pendiente algunas cosas importantes, inclusive dejamos vivo al rey Agag. ¿Eh? ¿Qué ocurre con con este rey? Si bien es cierto, viene el profeta y supuestamente le aniquila, sin embargo, el del problema es Saúl y su descendiente, porque él es descendiente de Cis y también su descendiente de la misma tribu de Benjamín, ahora se enfrenta en una nueva historia, muchos años después, en el exilio a Babilonia, aparecen de nuevo y precisamente ¿por qué en el exilio? Porque ahora, gracias a la duda, esta actitud se ve reflejada nuevamente en el futuro y entramos en exilio. En el exilio, ¿qué significa el exilio? Volvemos a la oscuridad. Esa luz que debíamos adquirir hace tiempo al destruir a Amalek, al destruir las dudas, ahora se ha hecho gigante y nosotros estamos en el exilio. Y ya como estamos en el exilio, ahora alguien descendiente del mismo Amalek, descendiente de las dudas, es un personaje que está de asesor del rey. Es decir, ha tomado control de nosotros, de todo nuestro reino, y está por aniquilarnos. Pero ¿qué sucede? De todas maneras, hay una chispa de luz, en este caso, a través de Esther,
que se convierte en la esposa del rey y a través de una serie de sucesos llega hasta el rey y logra cambiarle el decreto para salvar a su pueblo. Es decir, ¿qué es lo que ocurre con toda esta historia? A este Babel, a esta confusión con el trabajo, en este caso de Esther. Recuerden que Esther en la historia hace un ayuno y todo el pueblo se puso de acuerdo en este ayuno, 3 días de ayuno. Todos estos detalles son importantes. 3 días de ayuno. 3 días de ayuno. ¿Por qué 3? Porque son los 3 niveles que tenemos que atravesar desde la oscuridad hacia la luz. Recuerden ustedes el esquema del árbol de la vida, desde abajo hacia arriba hay 3 niveles para reconstruir nuestro corazón que está escrito al revés, está en Babel, está en la confusión y tenemos que volverle a hacer corazón. Al transformarle nuestro corazón, ahora somos capaces de vencer nuevamente a Amalek. Y de hecho, ¿qué es lo que ocurre? Finalmente Mardoqueo, con su sobrina Esther, vencen y es dado la autoridad desde el rey para que ellos hagan la guerra a todos los descendientes de Amán, a todos sus hijos. Acuérdense que Amán tenía, me parece que 10 hijos y todos sus 10 hijos también fueron colgados. Y termina la historia con la salvación del pueblo judío de manos de el rey de Babilonia. Entonces, todo esto que vimos como una especie de cosas increíbles que no son congruentes. Dios parece estar arrepentido de haber hecho, de haberle puesto a Saúl como rey, etcétera. Todos esos son detalles que nos obligan a investigar a fondo la historia. Cuando investigamos a fondo la historia, extraemos información que, confrontada a lo largo de todo este esquema, desde Saúl hasta Babilonia, cuando están en el exilio los judíos en Babilonia, vuelven a enfrentarse para que esta historia pueda concluirse, pueda definitivamente volver a recordar borrarás el recuerdo de Amalek, no lo olvides. Entonces ahora Esther ejecuta el fin de la historia cuando efectivamente mata a este descendiente de Agag, del rey que al inicio estuvo liderando la guerra en contra de Saúl, pero que le fue perdonada la vida. Es decir, las historias de que hablan la escritura no son simples relatos históricos, no sucedieron tal como están escritas. Si es que existieron estos personajes, eso no es de nuestra incumbencia. Lo que nos interesa es conocer qué dice la historia, porque está escrito de tal manera para enseñarnos a nosotros un trabajo que tenemos que realizar en nuestra interioridad. Y allí entonces está la riqueza de la escritura. Y entonces, cuando reflexionamos sobre todos esas incongruencias de que aparece que Dios se arrepiente, pero después no sabe, y un montón de cosas, allí es en donde se encuentra la información que tenemos que recabar para determinar que la historia relatada en realidad tiene otra historia interior y está relacionada estrechamente con la historia individual de cada uno de nosotros.